Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 8 de agosto de 2017. Datos económicos de la jornada. Comenzamos con China, donde las cifras de crecimiento de exportaciones e importaciones fueron muy inferiores a lo que el mercado había estado anticipando. El mercado consideraba que las exportaciones crecerían 11%, crecieron 7.2%, y que las importaciones crecerían 18%, crecieron solamente 11%. Este menor crecimiento de las importaciones se explica en cierta medida porque el superávit comercial chino superó las expectativas, pero el mensaje general es que hubo en el último mes, es decir, para el mes de julio, una actividad externa menos dinámica de lo que se había anticipado para la segunda mayor economía del mundo. Recuerden que en China el arranque de año ha sido muy positivo, crecimiento del 6.9%, y que se espera algo de moderación en el segundo trimestre, y que de todas maneras estos niveles de crecimiento del 6,5 a 7% no son nuevos para China. Llevamos más de una década con estos niveles y de hecho son los puntos o es el dinamismo más bajo de los últimos años. De todas maneras, hay unas noticias que han sido relativamente positivas para el caso chino durante las últimas horas también, pero aquí lo que es ya puntualmente el primer mes del tercer trimestre del año muestra algo de debilitamiento. Con relación a Alemania, cifras de balanza comercial fueron un poco menos fuertes desde el punto de vista del superávit esperado, pero digamos, mantendría en cierta medida la presión sobre este país. Exportaciones en Alemania cayeron en vez de mantenerse estable. Lo mismo sucedió con las importaciones y de hecho las importaciones descendieron de manera más fuerte. En Chile, inflación un poco por encima de lo esperado en la medición del mes de julio, pero todavía por debajo es el rango que tiene el Banco Central de Chile, que va del 2 al 4%, y por eso probablemente en la próxima reunión nuevamente se presente esa disidencia al interior del Banco Central, uno de sus miembros solicitando reducción de la tasa de referencia. En lo que queda de la jornada, tenemos una colocación de títulos a 3 años en Estados Unidos, cerca de 24 billones de dólares en subastas, y ya al cierre de jornada el dato de inflación en China. Con relación a los anuncios adicionales que hemos tenido en las últimas horas, para destacar, tiene que ver con los cálculos de segundo trimestre en China de la cuenta corriente, con un superávit preliminar cercano a los 53 billones de dólares. Obviamente esto superávit en nada ayuda pues a las autoridades de este país para reducir un poco la presión por parte de Estados Unidos con base en lo que el presidente Trump ha denominado un comercio injusto. La semana pasada se estuvo esperando los posibles anuncios de sanciones o de decisiones por parte de la administración de Trump para reducir este desbalance comercial con China, pero pues digamos no se obtuvo nada. Aparentemente el tema geopolítico con relación a la península de Corea es más relevante en este momento. Y por otro lado, también con relación a China, las cifras de reservas internacionales que fueron publicadas el día de ayer mostraron un nuevo incremento, es el sexto incremento consecutivo y hace que las reservas internacionales de China se ubiquen en máximos de los últimos 9 meses, y esto también es algo tranquilizador, pues en teoría mostraría que los inversionistas no se están yendo de este mercado, a pesar de que, como ya es bien conocido, hay serias dudas sobre lo que son los riesgos que se han venido alimentando en el tema de endeudamiento. El día de ayer también, de manera extraoficial, se conoció que el Reino Unido, a través de sus negociadores, estarían sacando la bandera blanca con relación a la Unión Europea y aceptando el pago de una compensación por su salida anticipada de la Unión. Y esto es bien interesante. Recuerden que el ministro encargado del Brexit había mencionado que el Reino Unido no iba a pagar un solo euro por su salida, y esto pues lo que había alimentado era básicamente la expectativa de un hard Brexit. Pues con esta aceptación de manera extraoficial de pagar 40 billones de euros para dar inicio a las conversaciones de tipo comercial, pues podría acercarse las partes, y esto es desde el punto de vista de dinámica internacional de los mercados un evento muy positivo. En Alemania también se conoció una contracción de la producción industrial en el mes de junio, también podría estar de la mano de estas cifras del comercio internacional que vimos que también habían registrado contracción tanto en las exportaciones
como en las importaciones. Y a pesar de todo esto, la confianza en la zona euro se mantiene en máximos, muy estable, aunque el componente de expectativas futuras sí está mostrando algo de moderación, lo que podría estar anticipando ya algo de estabilización en ese ritmo de crecimiento que hemos venido registrando en el arranque de este año 2017. En América Latina, dos eventos interesantes. Uno en Brasil, y a pesar de que el miércoles pasado la Cámara de Representantes no alcanzó los votos para dar inicio al proceso de investigación en contra del presidente Michel Temer por temas de corrupción, el fiscal Janot, que es el que está al mando o en cabeza de estas investigaciones, anunció que estaba alcanzando acuerdos de delación, acuerdos obviamente que otorgan beneficios para recabar más información, más evidencia en contra del presidente de Brasil. Mientras tanto, el gobierno se está moviendo para buscar la aprobación de la reforma pensional, pero ha reconocido extraoficialmente que podría haber algún nuevo recorte a las intenciones del gobierno de reducir el déficit por cuenta de este tema pensional. Y en Chile la economía creció más de lo esperado en junio, 1.4% frente a una expectativa del 1.1%. Sin embargo, en el primer semestre de este año, ese indicador estaría augurando un crecimiento de solamente el 0.5%, el más bajo para un semestre desde el año 2009. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Bien, en Europa y Estados Unidos los índices accionarios se presentan esta mañana con un terreno principal, o están en esta mañana en un terreno principalmente rojo después de darse a conocer esos datos de comercio exterior en China que aumentan un poco las preocupaciones en cuanto a la demanda que podría realizar en productos básicos este país. Las importaciones de China en petróleo cayeron a un mínimo de 6 meses y también los pedidos de hierro y carbón. El índice Stock 600, que refleja el desempeño de las 600 compañías más grandes en Europa, estaba retrocediendo cerca del 0.19%, donde las compañías de productos básicos, bienes de consumo y energía eran los que estaban retrocediendo en mayor proporción. En Estados Unidos, pues el índice Standard & Poor's continúa en esa zona que hemos venido discutiendo durante ya varias jornadas. La figura de triángulo pues aún está en riesgo de presentar una ruptura. Simplemente recordarles que hay que prestar atención sobre cualquier consolidación abajo de la zona de los 2.473 puntos y en la parte superior 2.480 puntos. De todas maneras, como ustedes pueden ver en la parte inferior, en el oscilador que muestra la tendencia estructural, continúa presentando algo de agotamiento o debilitamiento de la tendencia alcista previamente presentada. En el mercado de Estados Unidos, pues simplemente destacar que el día de hoy van a entregar resultados compañías como CVS, Disney, Valeant, Farmacéutica y Hertz, entre otras compañías. A la fecha, pues ya prácticamente estamos entrando a la recta final de entrega de resultados. 436 compañías del Standard & Poor's han entregado resultados. Les recuerdo que este promedio de 77.98 podría haber sido el mejor presentado en los últimos 10 trimestres para el mercado accionario en Estados Unidos. Por esa razón, algunos inversionistas continúan con la esperanza de que la zona de los 2.480 puntos pueda dar continuidad a una tendencia alcista para los próximos meses. En el mercado mundial de divisas, pues simplemente destacar el día de hoy, nuevamente el dólar pierde terreno contra las principales monedas. Estamos viendo dentro de los mayores movimientos, ahí se destaca pues para los mercados emergentes sobre todo esa ganancia que está presentando el rand sudafricano, 0.21%. El día de hoy los legisladores están evaluando la posibilidad de llevar a cabo una moción de censura contra el presidente Jacob Zuma, y esto pues es importante porque podría favorecer el desempeño de los mercados emergentes más adelante. Les recuerdo que Sudáfrica es uno de los países que más pesan los índices de mercados emergentes y por esa razón cualquier movimiento favorable en esta moneda también podría ayudar el desempeño del resto de monedas emergentes, que como estamos viendo en la mañana de hoy prácticamente todas están comportándose de una manera favorable contra el dólar.
Finalmente, pues en el mercado de crudo, el mercado pues bien atento a la reunión que se lleva a cabo durante este fin de semana. Esta reunión pues se finalizará el día de mañana, la reunión por parte del Comité Técnico de los países de la OPEP y Rusia, que se están reuniendo en Abu Dhabi. Lo más importante o la expectativa del mercado es que tal vez se llegue a cristalizar alguna inclusión de los acuerdos previamente acordados por parte de Libia y Nigeria. Les recuerdo que estos dos países se encontraban exentos de estos recortes que se han acordado hasta marzo del año 2018. También hay alguna expectativa en cuanto a la prolongación de este acuerdo, que podría llevarse a cabo hasta junio del año 2018. Estos son como las dos expectativas más fuertes del mercado. Sin embargo, las mismas, pues como ustedes pueden observar, están generando una alta volatilidad en los precios del crudo en el mercado intradiario, en cerca de $1 el barril. De todas maneras, la tendencia estructural que fue alertada desde el pasado 12 de julio sobre los $45.20 continúa dominando en el mercado. Por ahora, simplemente llamar la atención a cualquier ruptura por debajo de los 48,46, que podría generar entonces un cambio de tendencia. También en la tarde de hoy, hacia las 4:30 de la tarde hora en Nueva York, será a conocer el dato de inventario semanal publicado por el Instituto Americano de Petróleo. Les recuerdo que este dato es un dato previo que sirve de antesala para el dato oficial que será a conocer en horas de la mañana el día miércoles. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, estamos viendo una volatilidad muy baja, variaciones cercanas a un punto básico, tasas de tesoros a 10 años actualmente entre el 2,26 y el 2,27%. Frente a los anuncios de funcionarios de la Reserva Federal, se han mostrado un poco cautelosos con relación a las últimas lecturas inflacionarias, un poco más débiles de lo que habían anticipado previamente, pero consideran que por el momento esto no es suficiente para modificar el plan que tiene la entidad de dar inicio al proceso de normalización del tamaño del portafolio gestionado por la FED. Frente a esto, interesante recordar que se espera para el mes de septiembre dar anuncio a ese proceso y pues mientras tanto el mercado continúa evaluando los impactos, sobre todo lo que tiene que ver en mercados emergentes. Recuerden lo que mencionamos hace 2 semanas, que decían que esta reducción del tamaño del portafolio de la Fed de mantenerse durante un año completo es equivalente a 3 incrementos de tasas de la entidad. Por otro lado, tenemos nuevos anuncios con relación a Venezuela. El día de ayer pues hubo un pago, o se anunció el pago de un cupón del bono del 2031 por cerca de $250 millones, y hoy estamos observando la dinámica nuevamente del bono 2038, que debido a ese ataque que se produjo durante el fin de semana a unas instalaciones militares, pues genera un poco de dudas acerca de la unidad dentro del ejército de Venezuela, el cual pues se ha considerado es el responsable de poder mantener pues la administración chavista en el poder. Entonces esto es bien interesante por un lado, y por otro lado pues el gobierno de Estados Unidos continúa avanzando en la implementación de sanciones en contra de funcionarios allegados a la administración de Maduro, en lo que pues podrían ser temas adicionales de restricciones de temas comerciales o de mantener negocios con estos funcionarios. Se desconoce por el momento cuáles van a ser las nuevas 20 personas vinculadas en este proceso de sanción. Recuerden que las sanciones son congelamiento de los activos que tengan en Estados Unidos, y segundo, el impedimento de mantener cualquier relación comercial con entidades que tengan jurisdicción en este país. Eso es todo por ahora con relación a lo que tiene que ver con el informe internacional. Damos entrada al reporte Colombia, donde tenemos 2 hechos muy relevantes. El primero de ellos tiene que ver con la inflación que fue publicada el día sábado. En esta ocasión, la sorpresa inflacionaria no responde únicamente a lo que es alimentos. Como ustedes pueden ver en la gráfica superior, alimentos registró una variación
por debajo de lo que estábamos pensando. En Global Securities pensamos que la inflación de alimentos iba a subir 0.05%, el mercado estaba al doble frente a nuestra expectativa, y lo que se produjo fue una reducción de los precios de alimentos del 0.06%. Ahora, la inflación sin alimentos en el mes también fue negativa. Esto nunca había sucedido en la historia, y tal vez esto es lo más relevante. Por un lado, por supuesto, es positivo desde el punto de vista de las expectativas de reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República. Sin embargo, recuerden las advertencias que lanzó el gerente de la entidad, que esperaba, si al caso, una reducción adicional para dejar la tasa al 5.25, hacer una pausa y evaluar cómo viene ese proceso de ajuste estadístico de este indicador. Recuerden que a pesar de que la inflación ha descendido, se espera que ya de aquí en adelante empiece a incrementarse y cierre por encima del rango meta del Banco Central. Y por esas dos sorpresas que tuvimos tanto en alimentos como sin alimentos, pues la inflación total también estuvo por debajo del esperado. En GSC teníamos una expectativa de 0.09%. El dato fue de menos 0.05%, el mercado estaba un poco por encima de nuestras expectativas también. Y cuando vemos los indicadores anualizados, el acumulado 12 meses, la inflación claramente de alimentos es algo que ya hemos identificado, la que explica este proceso de corrección, luego de observar o de alcanzar una inflación 12 meses de casi 16% en julio del 2016, hoy la inflación de alimentos está cerca del 0%, 0.20%, en GSC teníamos una expectativa cercana al 0.30%, pero como mencionamos estuvo muy por debajo de ese nivel. Y la inflación sin alimentos, que hace un año estaba en niveles del 6.26%, actualmente está al 4.79%, es decir, descendió también pues más de lo que se había anticipado. Entonces esto es bien relevante porque explica o me muestra por qué la inflación ha venido pasando de niveles cercanos al 9% y estamos actualmente al 3.40%. Desde el punto de vista de los rubros que generaron esta dinámica favorable, sin duda, pues como ya mencionamos, casi todos los alimentos son los responsables de esta variación, pero también hemos identificado la energía eléctrica aportando cerca de 6 puntos básicos negativos a la inflación, es decir, que sin lo que sucedió en energía eléctrica, la inflación habría sido positiva y no negativa. Y también pues hay un tema acá de arrendamiento, que si bien es cierto son los rubros que más aportan al alza, desde el contexto histórico aportaron menos de lo acostumbrado. Uno de los únicos rubros que ha generado un poco de preocupación es el tema de la educación, que hace un año tenía una inflación del 6.43% y actualmente tiene una inflación 12 meses del 7.48%, aparentemente se está yendo un poco la mano en lo que son los ajustes por esta vía. Entonces, interesante acá, datos de inflación desde nuestro punto de vista empiezan a mostrar sin duda el debilitamiento de la demanda y cómo esto está afectando otros rubros que dependen más de las fuerzas de mercado que por temas administrativos. El segundo tema que queremos mostrar es el tema de flujos de inversión de inversionistas institucionales, fondos de pensiones y al mismo tiempo también los fondos de inversión extranjeros. Con relación a esto, en el mes de julio volvieron a ingresar ambos inversionistas institucionales o a incrementar su exposición al mercado colombiano. Obviamente, como ha sido característico en los últimos meses, los fondos de pensiones un poco más decididos en estos ingresos, incrementando exposición en acciones en cerca de 114.000 millones de pesos frente a unas compras de netas de extranjeros de 48.000 millones de pesos. ¿Qué estuvieron comprando los fondos de pensiones? Básicamente incrementaron exposiciones nuevamente al sector cementero, a pesar de que pues seguimos viendo que no arranca el tema de vías 4G, tanto Cemex como Semargos, y también aumentaron exposición en lo que es Bancolombia como emisor y el índice ICOLCAP. Los extranjeros, por su parte, hicieron una rotación de cementos Argos ordinario y cementos Argos preferencial. Sin embargo, desde el punto de vista de exposición al emisor, el cambio fue nulo, simplemente fue un cambio de un tipo de acción hacia la otra, y se identificó claras compras en lo que es Grupo Sura, tanto la ordinaria como la preferencial, Ecopetrol, ISA también, y preferencial Aval, mientras que registraron ventas interesantes en lo que es Cemex y Almacenes Éxito. Entonces acá interesante ver que continúan incrementando estos inversionistas institucionales la exposición en el mercado accionario colombiano y con una actividad un poco más alta de rotación en lo que son los inversionistas extranjeros. Y manteniéndose en este tema de la bolsa, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, anunció
lanzamiento de unos nuevos instrumentos de negociación representativos de fondos de inversión inmobiliarios, algo muy parecido a lo que se hace en los Estados Unidos, que son los REITs. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. Iniciamos el día de hoy con la variación semanal referente a la semana anterior dentro del índice Colcap. Vamos a ver cómo el ranking lo lidera entonces con concreto por una segunda semana consecutiva con el mayor avance, un 4,37%. Veríamos entonces la bolsa de valores con un avance del 1,20% luego de que la semana anterior entregara resultados para el segundo trimestre y se ubique por ahora por encima de los 25 pesos, que sería entonces el nivel de referencia para esta acción. Y en el terreno negativo tendríamos las acciones de Bancolombia Preferencial y Bancolombia Ordinaria con una variación de 2,90 y 2,09%. Las dos obedecen entonces ya al agotamiento que vemos dentro de la acción preferencial luego de haber alcanzado el máximo de los 35.000 pesos durante el mes anterior y que se estaría moviendo entonces al nivel de los 33.000 pesos. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap, ya como lo mencioné anteriormente, se mantiene sobre los 1.476 puntos, sin mayores variaciones durante la jornada del viernes, pero vemos como el indicador ha marcado una vez más un posible cambio de tendencia luego de ubicarse por debajo de los 1.480 puntos, así que por el momento alerta, ya que podría entonces darse este movimiento a la baja de romper y consolidar por debajo el nivel de los 1.470 puntos y quedaría entonces inicio a una nueva tendencia a la baja. El nivel a monitorear como resistencia técnica sería los 1.480 y sería entonces el nivel para considerar entonces la continuación del movimiento al alza. Pasando ahora con el análisis de la acción de Ecopetrol, vemos también una noticia relacionada con esta acción. El día viernes al mediodía la compañía denunció el ingreso a la fuerza de 25 personas a las instalaciones de la estación de Chichimené en el departamento del Meta. Como vemos, esta es una estación de instalación industrial y que va en línea con los recientes ataques que ha sufrido la petrolera en lo que fue el pozo de Caño Limón. Y la empresa entonces hace un llamado urgente a que las autoridades regulen entonces estos constantes ataques y que garanticen entonces los derechos de los trabajadores y que no sigan afectando entonces la operatividad de la compañía. Como vemos, la acción se ubica sobre los 1.385 pesos. La jornada del viernes no se registró ninguna variación, por lo cual no se tiene aún confirmación del movimiento. Como vemos, se ha mantenido durante este nivel durante los últimos meses y no vemos entonces una tendencia clara por el momento. Monitorear tanto la resistencia técnica, que es usual, sobre los 1.400 pesos y el soporte sobre los 1.350 pesos. Pasando ahora con el análisis de la acción preferencial de Avianca, la misma tuvo una variación a la baja del 0,37%. Como vemos, mantiene la tendencia positiva que fue alertada para finales de junio y vemos entonces cómo se está acercando ligeramente al nivel de entrada sobre los 2.631 pesos, pero que podría entonces registrar entonces un rebote y continuar con este movimiento al alza y que podría entonces llevarlo a atacar el nivel Fibonacci sobre los 2.750 pesos. Y el día viernes, después de varias jornadas consecutivas a la baja, el tipo de cambio logró superar la zona de resistencia sobre los 2.970 pesos, nivel que después de ser atacado pues confirma el cambio de tendencia estructural al alza, como lo estamos viendo en la mañana de hoy, donde simplemente la recomendación es tratar de tomar posiciones largas sobre la zona de los 2.980 pesos y llegar a ser visitada con objetivo inicial, aunque ya está siendo visitado en el rango anterior
en la zona de los 3.012 pesos. Philip. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos cómo el día de hoy el mercado abre un poco más tranquilo debido al buen dato de inflación que ya les comentó Daniel. Vemos cómo logra ir a buscar el 50, aunque creemos que no tenga mucho espacio abajo. Recordar que hemos dicho que deberíamos salir de las posiciones largas. El mercado se encuentra realmente incómodo en este nivel y recuerden que estamos recomendando venta solamente si rompe la zona del 658, 660. Si rompe esa zona, muy probablemente nos vamos a ir a buscar rápidamente el 715. Por eso, mucha cautela con las posiciones largas. Igual, aunque el dato de inflación es bueno, el mercado en estos momentos no se encuentra en una muy buena condición como para experimentar un rally en estos momentos. Recordar que el día de mañana vamos a tener subasta de tasa fija por 600.000 millones, vencimientos en el 2022, 2026 y 2032. De resto, desearles a todos un excelente